Buenas, ¿qué tal? Saludamos a nuestros amigos que están conectados del otro lado. Arrancamos después de un rato de no salir al aire, no estamos saliendo por la radio, por supuesto. Estoy haciendo esta desde la tranquilidad de mi hogar. Eso te da algunas comodidades, por supuesto, y te quita también algunas posibilidades. No es lo mismo, no suena igual, no tenemos la misma acustización. Acá nos manejamos con un microfonito así tranqui, corbatero, como para que se nos escuche más o menos. Pero bueno, tampoco tenemos a nuestro operador Santi Martínez, que siempre nos ha venido acompañando en estas aventuras que, bueno, empezaron radiofónicas, pero ahora se han trasladado a la virtualidad, como la mayor parte de las vidas de tantas personas alrededor del mundo. Quien te habla, Guillermo Álamo, ya seguramente nos conocemos o de nuestras redes sociales o del mismo canal de YouTube, Apocalipsis Explicado. Hoy quería arrancar hablando de, bueno, hay muchos temas, tenemos un temario bastante exigente hoy, no sé por dónde voy a recortar, porque si llego a abordar todo esto, bueno, se nos puede llegar a alargar un poco nuestra misión del día de hoy, pero bueno, primer foco quería centrarlo en unas cosas que he observado que están sucediendo en el nivel redes sociales, entre los hermanos que no me parecen auspiciosos en absoluto, que me parecen un poquitito que dan miedo. Sucede, bueno, algo que después vamos a hablar cuando nos enfoquemos más en las noticias internacionales, que en Colombia hubo, bueno, una serie de sucesos con decisiones económicas que tomó el gobierno de allá, de Iván Duque, que fueron respondidas ya hace más de una semana que empezó esto, por una gran manifestación colectiva de muchos colombianos que salieron a las calles y fueron ferozmente reprimidos. Todavía no hay ninguna certeza sobre la cantidad y calidad de las personas que fueron víctimas del accionar policial, pero lo que yo quiero en primer lugar abordar, lo que yo quiero hablar primero es qué actitudes vi especialmente en los hermanos en Cristo durante todos estos días y estas horas. Es por ese lado que me gustaría centrar el foco porque, bueno, esto te lo dice obviamente alguien que está politizado. Yo pasé por la Facu de Periodismo de La Plata, de la UNLP. Quienes conocen más o menos cómo es la vida académica de la Argentina sabrán que pocas personas más politizadas que un estudiante de periodismo. Podés pensar, no sé, los que estudian sociología, antropología y no sé si hay, bueno, abogacía puede que también, pero el nivel de politización que hay en una facultad de periodismo de Argentina y en particular la de La Plata, orilla lo insólito. O sea, te lo dice alguien politizado que tiene sus posiciones, tiene sus gustos, su paladar político preformado. Podrás coincidir en algunas cosas, en otras disentiremos. Así funciona la vida, digamos. Están todos esos márgenes donde se puede compatibilizar más o menos lo que piensa un cristiano con lo que no debe de ninguna manera y bajo ningún concepto pensar un cristiano. Así que bueno, son temas como para charlar, pero lo que yo pienso que tiene que quedarnos claro es que hay ciertos niveles de politización que para nosotros no correspondería que tuviéramos. Te explico por qué, y esto es uno de mis temas de reflexión favorito, de hecho es algo que suelo abordar en mi otro canal de teología y reflexión, donde planteamos estas cuestiones. En general no les gusta a nadie le incomoda, a nadie le resulta cómodo, al revés, que le digan que hay terrenos que no debemos pisar los cristianos. Eso es algo que se experimenta como una coacción, como una limitación fea, digamos, ¿no? Como esta zona prohibida, esto es proscrito para los cristianos. Ciertamente, sí, hay terrenos que no deberíamos pisar los cristianos. Por ejemplo, esta división en banderías que se ve en el mundo. ¿Viste esto de los trolls? Hay gente que son trolls porque se les paga, y hay gente que son trolls vocacionalmente. Y vos ves cómo atacan y descalifican y defenestran al otro y cómo insultan y que sos un ignorante, que tú no sabes nada, que de dónde saliste y a ti quien te conoce. Esa clase de actitudes que uno ve, porque bueno, son, digamos, la idea es destruir al que no piensa como uno y descalificarlo delante de los demás que pueden llegar a ser testigos de estos curiosos intercambios políticos en las redes. No son actitudes según Cristo. Bueno, esto es como muy obvio, pero quiero volver a eso. ¿Y qué está pasando frente a la rebelión en Colombia? Ya vamos a hablar de las medidas de Iván Duque, voy a dar mi lectura desde acá, desde no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, voy a dar mi posicionamiento sobre qué tipo de decisiones son las que tomó Iván Duque, si estuvieron bien o mal. Desde ya la represión me pareció excesiva, sumamente violenta.
pero tiene que ver también con la postura de Iván Duque y de los sectores que representa él. De eso me voy a ocupar después. El tema es qué decir los cristianos en sus muros. Cristianos que sean colombianos, que sean de otras partes del mundo, ¿qué podés poner en tu biografía, en tu muro? ¿Qué podés comentar? Tenés que fomentar las actitudes que observaría Cristo, que observarían los apóstoles ante un caso así. No actitudes de celote, sino actitudes mansas, actitudes sujetas, actitudes respetuosas de las autoridades establecidas. Seas que hayas votado a Duque o que no lo hayas votado, sea que seas de izquierda o de derecha, hay cosas innegociables en nosotros como que tenemos que representar en la tierra y vivirlo, o sea, no teatro, sino realmente vivir el carácter de Cristo en este mundo. Y de ninguna manera decir cosas que, por ejemplo, vos fíjate, ¿no? Esto de las banderías, que si sos de izquierda, de derecha, de centro, que si uno es liberal, si está a favor del Estado, en contra de los aumentos impositivos y qué sé yo. No poner nada que parezca que está fomentando una rebelión en un momento delicado donde, como dijimos, está muriendo gente. Y hay una multitud de personas que creen y que no creen que están siendo testigos de lo que nosotros fomentamos y de lo que nosotros representamos. Vuelvo a decir, representamos no como teatro, sino como lo que estamos trasladando a nuestros hechos o a nuestras expresiones públicas en las redes. Es un momento delicado como hermanos, como cristianos, como miembros del pueblo de Dios, del rebaño de Cristo, tenemos que dar el ejemplo. Bueno, saludo a todos los que están conectados del otro lado. Están Emerson González y Jorge Cáceres saludando. Muchas bendiciones a los que están ahí conectados y a los que se van a ir conectando después también. No hacía estas conexiones porque, bueno, tenía algunos problemas de hardware que solucionamos de una manera altamente satisfactoria. Está buenísimo. Ahora no vamos a tener más problemas de conexión por un buen rato. Imagino yo, espero yo, y da toda la sensación de que no va a ocurrir. Noticias nacionales en Noticias del Futuro. Tengo varias, las vamos a comentar muy brevemente, simplemente voy a tirarte los titulares para que nos demos una idea de cómo avanza todo esto que nosotros cubrimos en Noticias del Futuro. Es un panorama profético, es una especie de noticiero orientado con perspectiva bíblica. ¿Qué quiere decir? No repetimos las noticias que son agendas, sino que las contextualizamos en línea con lo que dice la palabra de Dios, las profecías bíblicas en especial, que tiene que ocurrir antes de que Él venga a establecer su reino. Así que en algunas cosas vamos a simplemente comentar temas de agenda, explicar por qué están en las agendas, y en otros casos vamos a sacar temas que no puede que no hayas leído, de los que no te hayas enterado, porque en tu país no se consideran temas de agenda. Esa es la propuesta que hacemos en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Noticia nacional número 1, la hidrovía, o sea, el río Paraná del Plata que conecta a la Argentina con el mundo, no va a ser estatizada, va a seguir manejada, va a seguir siendo dragada y controlada por conglomerados transnacionales. Digo, hay un montón de opiniones sobre el gobierno de mi Argentina. Ahora está Alberto Fernández de presidente y Cristina Fernández de Kirchner de vice. Está un grupo que supuestamente representa lo más parecido a la defensa de lo nacional dentro de las opciones que había al votante de hace un año y pico, 2 años se van a cumplir, que se votó en la Argentina. Pero no defienden la soberanía nacional. Digo, a veces los cristianos se ensarzan y se meten en discusiones que a la hora de los hechos no sé si tienen tanto sentido. Defensores de lo nacional, populistas, peronistas, se dice por esta gente que entregaron mansamente, y acá en un sentido no bueno, en un sentido no santo, mansamente entregaron a empresas privadas el dominio de los ríos por los que se luchó una vez en el combate de la vuelta de obligado en la Argentina. Así que este gobierno era un giro populista y nacionalista. Mira, vos fíjate. Otra noticia nacional, bajamos desde la geopolítica y desde las cuestiones históricas a un hecho particular, privado, personal, pero que es una sintomatología también de cosas que están ocurriendo en nuestras sociedades. Sucedió en la Argentina que un joven erró un penal en un torneo de segunda importancia, un torneo de barrio. Y entre 2 de sus compañeros
le propinaron tal golpiza que le rompieron el vaso e hicieron correr peligro su vida. Todo esto por haber errado un penal. O sea, ¿hasta qué punto están llegando las cosas en nuestros países para que estas cosas pasen, que uno pueda matar a alguien por haber errado un penal? Digo, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, que nos va a ocupar en nuestro último bloque, es un tema, porque va a ser tan mala la gente, va a estar tan corrompido el corazón de la gente, que aún las cosas más lindas, más divertidas que se pueden vivir en esta tierra, como los juegos, que son momentos de plenitud, de intercambio social, de realización de potencialidades humanas, se van a transformar en algo que se puede llegar a desarrollarse como un peligro para la vida. Estos fueron compañeros de su propio equipo los que le dieron semejante paliza. Por haber errado un penal, fue golpeado hasta ese punto por sus compañeros de equipo. Otras noticias nacionales, estas dos son, como las llamo yo, hay tres, mira, sintomatología de los medios en la Argentina. ¿Qué promocionan los medios en la Argentina? Porque estos temas son agenda. Ayer promocionaron el Día Internacional, perdón, no se ofenda, ningún oído delicado, por favor, esto está así, salió en varios medios, lo vi en clarín.com, lo vi en un medio del interior de la Argentina que se llama Conclusión, el Día Internacional de la Masturbación. Salió en tapa, en varios medios de la Argentina. ¿Por qué esto no en tapa, además? Dicen que los cristianos estamos exagerando o hilando fino cuando decimos que promocionar el aborto, la homosexualidad, atacar la heterosexualidad, el amor heterosexual, atacar el amor romántico. Dicen que cuando pensamos que hay una conexión causal, que hay fondos bajando desde determinados personajes, desde determinados intereses y desde determinados organismos, estaríamos siendo algo así como conspiranoicos. ¿Pero a qué se debe que semejante barbaridad aparezca en medios que son de un color político incluso muy diferente? Esperamos una explicación alternativa a eso, porque a mí por lo menos de momento no se me ocurre ninguna. Parece ser que esta teoría conspirativa de que hay un grupo interesado en detener el crecimiento de la población mundial tiene bastante más que un simple instinto adivinatorio detrás. No sé, vos decime qué pensás, pero por lo menos yo creo que esto tiene un fundamento cada vez más firme. Siguiente noticia, murió un ocultista de la Argentina muy famoso de acá, de la ciudad de La Plata, llamado por los medios el Brujo Manuel, un hombre que rendía culto a San la Muerte, como se lo llama en la Argentina, Santa Muerte se lo llaman al resto de Latinoamérica. Este individuo al que yo conocí personalmente, dicho sea de pasada, por un trabajo que tenía cerca de donde él vivía. De hecho, trató de hacerle un ritual a un pariente mío porque lo escuchó poniendo música cristiana cuando hacía la guardia durante las noches. Así que le arrojó unas cruces quemadas y unas cosas extrañas. Este señor, devoto de San la Muerte, al que los medios le atribuyen haber hecho salir campeón de América a Estudiantes de La Plata. O sea, no fueron los jugadores que corrieron, no fue el técnico que diseñó las estrategias, Sabela, fallecido recientemente, no. Fue el Brujo Manuel el que hizo salir campeón de América y estuvo ahí arañando de salir campeón del mundo a Estudiantes de La Plata. ¿Qué me contás? Ah, y no cuentan la otra, ¿no? Que acompañó a la selección y se volvió en octavos de final. Bueno, no importa. Eso dicen los medios, el brujo que realizó tal y tal cosa. Por el contrario, ¿sabés por qué somos noticia los evangélicos en clarín.com durante varios días? Por un autodenominado cristiano de los ministerios en las cárceles. Creo que de acá mismo de La Plata, no estoy seguro, no lo firmo porque no tengo anotado el detalle. Pero lo llaman, escuchá, le dieron el nombre de El Pastor. ¿Por qué? Porque participaba de los cultos, a veces cantaba, dirigía alguna porción bíblica. En los ministerios carcelarios, viste que se arman como iglesias que son específicas de las cárceles, donde se dedican a tratar de reinsertar a las personas, acostumbrarlas a la disciplina, al trabajo, todas cosas que en general los presos cuando llegan tienen totalmente perdidas. Muchos de ellos se reinsertan exitosamente, algunos no.
no, digamos, no es que falle la obra de Dios, es que sencillamente algunos se toman en serio y algunos no pueden con la fuerza de la costumbre, con las malas juntas y todo lo que suele rodear a alguien para que siga siendo delincuente. Bueno, a este señor, un tal Alejandro, lo llaman el pastor, era un ladrón callejero, un arrebatador, no era tampoco un tremendo delincuente. Dice que tenía salidas transitorias, porque no era un delincuente máximo, no era un asesino, digamos, no era un homicida, y cometió adulterio con uno de sus compañeros de cárcel y subió las fotos a las redes sociales. ¿Y qué pasó? Me va a decir alguno. ¿Y la noticia cuándo llega el momento donde nos cuenten cuál es la noticia de eso? Bueno, es lo que me preguntaba yo. ¿Cómo semejante chismerío de cárceles es presentado por Clarín como una noticia? ¿Y por qué además, no? Ojo, hermanos, ojo, ojo, va a llegar el tiempo en el que los medios van a hacer todo lo que puedan por hacernos un mal nombre ante las sociedades. Insisto en lo que dije en el primer bloque. Ojo a las actitudes. Hay un mundo observándonos y es un mundo que no nos va a mirar con ojos muy benévolos de aquí en más. Está escrito que esto va a suceder. Así que no le demos alimento, no le llevemos alfalfa a ese monstruo que está creciendo cada vez más, que es el espíritu anticristiano en el mundo. Y una buena, de origen nacional, un tribunal en San Juan aceptó el pedido de un hombre para evitar que su ex esposa aborte. El aborto se suponía, según dicen los fundamentos que tuvieron para aprobar esa inmundicia de ley, es una decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el hijo procreado, aunque no haya nacido, es hijo de ambos. Y ambos estaban, eso figura en el pedido de la justicia para que no se avance, para que un pedido de no hacer ninguna clase de decisión, ¿no? Hasta que se haya resuelto esta cuestión, ¿no? Una medida de no innovar, creo que se llama esto, los que saben derecho lo van a saber mejor que yo, pero no se puede hacer nada hasta tanto se resuelva cómo se va a decidir. Pero en verdad hay que tener en cuenta esto, si el chico nace, ambos progenitores tienen deberes para con el chico. De la misma manera hay que entender que ambos progenitores tienen que tomar esta decisión. Y el papá se oponía a que se realizara este aborto, aplicando la ley, como la llaman en mi país, de interrupción voluntaria del embarazo, así que la justicia resolvió que el aborto no se realice. Digo, una buena dentro del disparate que está haciendo la cuestión del manejo del derecho en Argentina, por lo menos una noticia en la que uno ve un manejo un poco más sensato. Noticias internacionales, tenemos un montón de noticias internacionales, vamos a ver cómo abordamos esto. Lo primero y más insólito que me parecía de abordar es la escalada de tensión entre Gran Bretaña y Francia por la isla de Jersey. Queda en el Canal de la Mancha, es una zona de litigio y parece que se estaban paseando por derechos pesqueros y cosas por el estilo. Los buques de guerra de Reino Unido y de Francia iban y venían por esa isla. Qué terrible, ¿no? Porque Gran Bretaña hace un año y unos meses que votó el Brexit. Y ya de votar el Brexit pasan a un posible escenario de conflicto europeo-británico en tan poco tiempo. No tenemos la verdad y noción de cómo se va a resolver la cuestión de cuántos miembros tienen que quedar en la Comunidad Europea. Tiene que quedar 10, son muchos más. Salió Reino Unido, pero tiene que quedar solo 10, ya lo dice la Biblia. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que Europa tiene que ser un imperio, por lo tanto tiene que tener un ejército, tiene que tener una buena fuerza aérea y una buena cantidad de navíos para defenderse en principio y atacar después. Hablamos de que todavía no surgió el peor de los peores, el más agresivo de los imperios que vaya a existir jamás en la Tierra. No sabemos qué motivación va a tener esto, simplemente observamos todo lo que sucede alrededor de la militarización de Europa. Por ahí esto no pasa de unas escaramuzas y unos cruces así medio amenazantes. Vamos a ver. Más incidentes y declaraciones cruzadas entre Inglaterra y Rusia, entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Vladimir Putin le dijo a un corresponsal de la BBC, comparados con ustedes, nosotros somos angelitos. Sigue creciendo la cuestión de la tensión por
los misiles que colocan los europeos, en general los países de la OTAN, alrededor de Rusia, Estados Unidos incluido, y la ocupación de Crimea por parte de los rusos es también un motivo de crecientes tensiones y de cruces verbales entre Rusia y la OTAN, en principio. Parece que se va a reanudar la Guerra Fría, todos los expertos en geopolítica coinciden en esto, no lo dice la Biblia, pero parece que va a haber algo como esto. Ni Rusia ni los Estados Unidos tienen ningún plan en el cumplimiento de los tiempos proféticos en Apocalipsis, ni en Daniel, ni en Ezequiel, ni en ningún texto profético aparecen. Así que hay que ver cómo sucede esto de la pérdida de peso específico en geopolítica de estas ex superpotencias. Bueno, Estados Unidos todavía no del todo, pero vamos a ver, no es lo mismo que en 1990, eso es seguro, eso es seguro. Es un mundo multipolar, nos dicen, y es verdad, es un mundo multipolar. Ahora está China y si tomás como nación, la comunidad europea, están en el mismo nivel, Estados Unidos, China y la comunidad europea. El canal de Estambul, un desafío a Rusia por parte de los turcos. Quieren hacer que las mercancías entren del Mar Negro, del Mar Mediterráneo, circulen con más libertad. Este es un desafío muy fuerte para Rusia porque esto le da la capacidad de negociar muy libremente y de permitir también, ahí viene el enojo de Rusia, que barcos de la OTAN puedan navegar tranquilamente con permiso turco, sin tener que pedir permiso a ninguna otra potencia, puedan circular por el Mar Negro. Estas frases de la geopolítica y los que conocen un poco de historia del siglo XX la deben recordar por su grado de obscenidad. Lo dijo Winston Churchill, dijo, los Balcanes son el vientre blando, es un eufemismo, no lo voy a explicar, ustedes ya sabrán deducir, el vientre blando de Europa. Y esa es la zona de acceso a la zona, esa es la zona de acceso a la parte vulnerable que tienen los rusos por el sur especialmente. Así que mucha atención a lo que sucede con este Erdogan, que no se sabe para qué lado juega. Si es una potencia continentalista asociada a los rusos y a los chinos y a los árabes, o si es un país atlantista, como lo es, miembro de la OTAN. Y la comunidad europea mira expectante a ver qué hace este loco de Erdogan. 400.000 muertos en Brasil por coronavirus, se cruzó la línea. Hay cremaciones masivas en la India. No sé si quedará algún negacionista, espero que no. Nuestros países siguen también con muchos contagios, muchos fallecimientos, y podemos decirlo, en nuestro entorno también sabemos de casos. En nuestra iglesia también ha habido muchos contaminados y eso que reuniones no ha habido prácticamente desde hace más de un año. Se reanudó por un tiempito, pero se volvió a cortar. Viene serio y viene bravo esto del coronavirus. Dijimos, no va a ser que van a morir centenares de millones de personas, no se va a morir un tercio, ni un cuarto, ni un décimo de la población mundial, pero es una señal fuerte de parte de Jesús en el sentido de que habrá nuevas enfermedades, nuevas epidemias. Mateo capítulo 24. Se tenía que cumplir, se está cumpliendo. No digamos más, creo que tampoco deben quedar, ¿no? Lo hizo George Soros, lo hizo Bill Gates. No, ya no deben quedar. Esperemos que no quede gente que diga semejante barbaridad. Se están desarrollando noticias tecnológicas, tecnologías que van a permitir la detección del coronavirus a través de pequeñísimos artilugios conectables a teléfonos celulares. El papel que están cumpliendo los celulares y la conectividad y todo eso, no voy a yo mismo levantarlo ni ensalzarlo porque es una evidencia total. Pero cómo esto está potenciando el desarrollo de más y más y más tecnologías no tiene nombre. La verdad es tremendo, tremendo lo que se está viendo en inventiva, en patentamientos, en nuevos usos, nuevas costumbres, transformación de la gente y de la vinculación. Esto es notable, escucha, la vinculación entre la gente y los dispositivos es muchísimo más cercana, más enrevesada, mucho más compleja. Ya no es yo y mis dispositivos. Ahora yo, mi persona, mi trabajo, mi identidad se presentan a través de un dispositivo. ¿Cómo doy el presente en el colegio, en la facultad, en la escuela? A través de una cuenta que me tengo que crear, de un usuario al que le tengo que crear una contraseña. Si yo no estoy en esa pantallita, me caigo del sistema.
Se ve también la capacidad inclusiva / excluyente que están teniendo esta nueva sociedad. Pero vos, fíjate, ¿no? Vas a tener este dispositivo y qué bueno, van a poder detectar el momento si tenés o no coronavirus, si tuviste o no, si hay anticuerpos, ya van a ir desarrollando todo. No estoy fantaseando gran cosa, digamos. Una cosa lleva a la otra. Son fenómenos que pueden darse tranquilamente de aquí a pocos meses. Pero, a ver, señor, saque su dispositivo, vamos a ver, usted es portador, usted no va a entrar a tal lado, usted no desarrolló la enfermedad, pero ya la tiene. Entonces, tal persona no va a poder acceder a tal lugar. Y como esos dispositivos para el COVID se pueden desarrollar otros que puedan averiguar otra clase de datos sobre la persona. Y se va extendiendo un nuevo tipo de poder alrededor del mundo y la gente se da cuenta más o menos, algunos que estamos más atentos, sí, otros que están pensando en otras cosas, por ahí otros tipos de urgencias también, ¿no? Como ha traído el coronavirus. Miles y miles de comercios cerrados en el mundo. Es impresionante, de verdad. Y no quería dejar de referirme un poquito a lo de Colombia. Eso lo dejé ahí en el disparador, ¿no? Las medidas que tomó este señor presidente Iván Duque, presidente de Colombia, son, la verdad, no se puede decir que sean ni de izquierda ni de derecha. Si hay que poner esas balanzas, ¿no? Como las de antes, las balanzas que se usaban en la antigüedad, que se ponía la pesa de un lado y lo que se iba a pesar del otro. La verdad es que hay un equilibrio importante, pero con un predominio de los impuestos sobre las clases populares y medias. Colombia viene siendo desde hace ya muchas décadas un país sumamente conservador en su estructura social. Ojo, cristianos, no digo conservador como familia, varón, heterosexualidad, defensa de las dos vidas, no conservador en ese sentido, sino conservador en el sentido de que los que tienen tienden a tener más y los que no tienen tienden a tener cada vez menos. El segundo país más desigual de América Latina es Colombia. Entonces, dentro de esa estructura económica, lo explica una nota de la BBC, que digo, nadie va a sospechar de comunismo a la BBC, está ahí en Noticias del Futuro, nuestra fanpage de Facebook, para los que quieran entrar a curiosear y se hagan una idea un poco más detallada. Yo simplemente voy a comentar algo que ya pensé y que confirma más o menos lo que dice la nota. Era una reforma que pretendía extraer dinero de las grandes fortunas, pero más que nada subir el IVA y algunos impuestos que se dirigen a las clases menos pudientes. Entonces se juntaron todos los enojos y, bueno, motorizaron estos reclamos por ahí un poquito desaforados, con incidentes. Ahí está toda la gente tratando de ver si los que tiraron la piedra son de izquierda o de derecha. Es poco importante eso, de verdad que no tiene importancia eso. Y también hay otros youtubers y gente de las redes diciendo si Iván Duque es acaso de derecha o de izquierda. No, si puso una reforma que le da más poder al Estado, ¿será que es de izquierda? Sí, claro, pero Mussolini y Hitler no eran de izquierda y le daban un enorme poder al Estado. Juan Domingo Perón en la Argentina, nadie va a decir que era comunista y le daba un gran poder al Estado. De hecho, la última dictadura militar argentina, mira qué caso curioso, ¿no? Le dio un enorme poder al Estado para poder desmantelar al Estado y posibilitar el desguace que vino después con Menem en los 90. Entonces, son categorías de las que a lo sumo que se ocupen los politólogos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos frente a eso? No echarle leña al fuego. Ya lo dije en el primer bloque, pero las reformas de Iván Noble, si me decís a mí qué opinión tengo, son un poco desesperadas, tienen que ver con que se le cae la confiabilidad en lo financiero. El equilibrio de Colombia hace ser a Colombia uno de los países con menos inflación, por lo menos en Sudamérica, nada que ver con la inflación que hay en Argentina. Son una economía muy estable, pero para sostener esa estabilidad tenés que hacer algún tipo de renuncias y manejarte con un grado de austeridad importante. Difícil de hacer esto en un contexto de coronavirus, difícil. O sea, ahí me pongo un poco del lado de Iván Duque y digo, bueno, algo hay que hacer, de algún lado hay que sacar el dinero. Pero él eligió hacerlo demasiado parejo y cuando tu población más pobre es bastante pobre, es injusto hacerlo parejo. Hay que hacerlo creciente, hay que hacer un esquema impositivo
progresivo, que el que más gane ponga más y que el que menos gana ponga menos. Eso es lo justo, eso sería lo igualitario. Van a decir que es de izquierda, y sí, es de izquierda, pero con eso se evitaba el desastre que está teniendo en las calles, que alguno puede llegar a entender que tiene cierta justificación. Desde el punto de vista cristiano, nosotros no apoyamos ni respaldamos ningún tipo de rebelión contra las autoridades, por lo que dice Romanos capítulo 13. Las que están ahí fueron puestas por Dios y hay que respetarlas. Ni siquiera decir malas palabras en las redes sociales contra tus autoridades establecidas, sean de centro, de izquierda, de derechas, estatistas, castristas, no importa, respetalas. Dios las puso ahí, están ahí, a respetarlas como se respetaría al Señor. Bueno, esta es una curiosidad de movidas culturales, si pudiéramos poner los separadores, ¿no? Para darle la formalidad a nuestra sección de noticias curiosas. Una ex Miss Universo de Venezuela se transformó en un gran motivo de quejas y de enojos. Diana Mendoza se llama, ahí estoy abriendo el link, por haberse pronunciado a favor de valores conservadores y haber predicado el Evangelio. Esta chica fue Miss Universo en 2018 y en Instagram, ¿sabés qué qué error comunicacional cometió esta chica, ex Miss Universo? Oró por Venezuela. Públicamente dijo, necesitamos orar tanto por nuestro país y por nuestra gente venezolana. Pero bueno, le armaron un lío bárbaro y se quejaron de ella, la tildaron, bueno, todas esas cosas que se dicen de los cristianos, en especial cuando se trata de una chica que debe su triunfo a la belleza, como si ella, por ser linda o por haber sido reconocida por su belleza física, se debiera en sus pronunciamientos y opiniones a lo que piensan los que la catapultaron a ese lugar, ¿no? Como si fuera una política elegida por voto popular que ahora tiene que representar a sus votantes. No, no es así. No es así de ninguna manera. O sea, vos mirá cómo esta filosofía de lo consensual se traslada a ámbitos que no tienen nada que ver. Ella tiene derecho a pronunciarse a favor de lo que le parezca, más allá de que en este caso además está predicando el Evangelio. Ella no se quejó, actuó bien, reaccionó bien, dijo, mira, a Cristo lo crucificaron, lo criticamos, ¿qué podemos nosotros esperar de este mundo? Ahí fue muy clara, muy contundente y bien ortodoxa en su posicionamiento. La verdad es que de este mundo no podemos esperar mucho. Ella tuvo la bendición de poder ser reconocida por su belleza física, entre comillas, vamos a decir ahora, a pesar de ser de Cristo. Pero bueno, ella tiene las cosas sumamente bien calibradas en su cabeza y no deja que estas cuestiones se transformen para ella en un asunto que la haga sentir mal en absoluto, y eso no debe suceder bajo ningún concepto. Seguimos en Noticias del Futuro, Panorama Profético. No sé quiénes están del otro lado. Saludo a los que estén ahí conectados. No sé quién más está, porque acá el live no me permite ver quiénes son los conectados. Antiguamente en Facebook te dejaba, aparecían los muñequitos de troquelados, esas siluetas de las personas que estaban conectadas. Yo siempre veo que están ahí del otro lado. De paso, bueno, quería saludar a mi amigo Martín Muñoz, que hoy cumple años, nuestro hermano y frecuente seguidor de nuestro programa de Santa Rosa de Canamuchita, si no me equivoco. Un gran saludo, un gran abrazo en tu cumpleaños, Martín Muñoz. Noticias sobre Israel. Tengo un par de noticias sobre Israel, una urgente y una importante. La importante todavía no está cocinada, pero se está empezando a hablar en estas cosas de la geopolítica que son hermosas. Bueno, a mí me gustan, no sé, qué sé yo, por ahí es mi pasión personal, digamos, porque yo veo la geopolítica como va dibujando el escenario previo a la venida del Señor y le va tendiendo una alfombra roja invisible para muchos, visible para los que creemos y esperamos. Se está pensando construir un canal que va a unir el Mar Rojo con el Mediterráneo en el sur de Israel. Viste que se había atracado un tremendo barco que llevaba containers en el canal de Suez, que pensaron toda la pérdida económica que se podía llegar a producir, toda la cuestión energética que estaba de por medio. Se habló de la influencia del canal de Suez en el comercio mundial. Bueno, todo ese desarrollo ha hecho reflotar en las mentes de algunos estrategas en Israel y en el mundo acerca de la conveniencia de hacerle una alternativa al canal de Suez en el sur de Israel.
Eso es una posibilidad. Simplemente la comento y la dejo para que la medites y la asimiles como mejor te parezca. Segunda noticia, esta tiene que ver con el orden de lo urgente y de lo noticioso. Más de 200 heridos en enfrentamientos en la Jerusalén oriental. En esa Jerusalén donde cuenta Apocalipsis, capítulo 11, que se va a construir el tercer templo. Lo vamos a abordar también en nuestro comentario final. Van a suceder cosas neurálgicas en ese lugar, pero el tercer templo se tiene que hacer. Va a haber un pacto entre Israel y sus enemigos, capitaneado por el anticristo. Justamente el anticristo va a posibilitar, va a aportar ese terreno neutral, ese terreno de árbitro independiente supuestamente, que va a garantizar las condiciones para hacer el tercer templo de Jerusalén. Bueno, 200 heridos por enfrentamientos entre palestinos e israelíes, hubo restricciones árabes por el mes de Ramadán, crecimiento en las hostilidades, hubo disturbios en la explanada de las mezquitas, una escalada absolutamente tremenda, y se desalojaron muchas familias palestinas en estos días, lo cual fue objeto de algunos reclamos a partir de organizaciones humanitarias del mundo, ¿no? Pero justo en Jerusalén Este, en Jerusalén Hot, la Jerusalén donde tienen que tener lugar todos estos eventos proféticos que demuestran que va a ser cedida esa zona a Israel. Va a haber un lugarcito donde va a estar el tercer templo, y afuera todo el resto de la explanada de las mezquitas, como la llaman los árabes, la explanada del templo, como la llaman los israelíes. El resto de la explanada va a ser negociado y se va a entregar a los gentiles, o sea, a los árabes. Los árabes son gentiles, no son goim, son gente no judía. Son hijos de Abraham, pero no son hijos de Isaac. Así que aunque tengan la circuncisión, son gentiles. Y hasta que no se vuelvan a Jesucristo, no van a ser pueblo de Dios. Y los hebreos mismos, hasta que no se vuelvan a Jesús, también en cierta forma son gentiles. Son parte de las naciones. Israelitas son los que siguen el pacto de Dios, y en este momento lo que más se parece a lo israelita somos los cristianos actuales. Somos ese injerto que forma parte del gran árbol de la salvación mediante la palabra de Dios, que es la Biblia, pero en los últimos tiempos Dios va a reinjertar a las ramas originales, como explicó el apóstol Pablo. No hay reemplazo, los cristianos no reemplazamos a los judíos, cada uno su tiempo. Nosotros ahora, los hebreos, después de que los cristianos hayamos sido traspuestos a la presencia del Señor, en eso que llamamos el rapto de la iglesia. Así que mientras tanto continúan los disturbios tal luego en Jerusalén Oriental. Qué zona tan interesante y tan impresionante. Uno a veces se fija en lo que pasa en el Vaticano, en lo que pasa respecto de Estados Unidos, de Rusia, de si hay una nueva guerra fría y tantas cosas, pero el reloj profético de Dios es lo que sucede alrededor de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad desde la cual después de que haya descendido sobre esta tierra, Jesús va a utilizar como cabeza, como capital del mundo entero, desde donde va a regir a todo el resto de la humanidad cuando se haya establecido sobre la tierra como poderoso Mesías. Y esto está pronto a suceder, ¿eh? Nada de pensar que para esto falta, que quedan más generaciones. Estoy convencido de que somos la generación que va a vivir esos últimos acontecimientos. Por eso también hacemos noticias del futuro, panorama profético. Bloque final, grandes temas apocalípticos. Queremos hablar un poco de la perspectiva histórica, cómo se fue amasando y se está siendo amasado el espíritu de los pueblos hasta llegar al sistema mundial del anticristo. Antes de que Jesús establezca su reino, el mundo va a encontrar un monarca que le va a sentar de maravillas. Va a ser mundialmente aclamado y aplaudido este señor. Pero ¿qué dice la Biblia de ese progreso y de esa sucesión previa? El capítulo 2 de Daniel habla de imperios que van a ser oro primero, plata después, bronce a continuación, los griegos, hierro después, los romanos, y por último, y antes del fin, va a haber una sucesión de hierro, o sea, dureza, durabilidad, estabilidad, firmeza, y barro cocido, que van a ser estas alianzas que van a entretejer entre sí esos estados
del futuro. Estos miembros, ex miembros del Imperio Romano, que se van a unir a través de lábiles, frágiles y conflictivos lazos de sociedad. Pero ¿por qué van bajando, viste, los metales, ¿no? Va siendo un degradé, ¿no? Pero en el peor sentido, van decayendo. Del oro pasamos al hierro mezclado con barro. Es una devaluación total la cosa. Una de las lecturas que se hace y me parece sumamente aceptable, no es indiscutible, pero por lo menos yo la considero muy creíble, es que lo sacro, la eternidad, lo espiritual y lo religioso van a ir perdiendo cada vez más relieve en el ejercicio del poder real. Quiero decir, van a ser reyes progresivamente irreligiosos y no sé si decir ateos, pero laicos, laicistas. Van dejando a Dios, a lo divino y al temor fuera de los actos de gobierno cada vez más. Además, los metales que vemos van a ser más duros y más viles, son metales más utilitarios, más útiles. El oro es probablemente de todos los que mencionamos el menos útil, porque es muy dúctil y muy maleable. No se puede hacer una espada de oro, porque con una simple espada de hierro oxidado claudicaría, no serviría. ¿Y qué más dice la Biblia sobre la sucesión de los tiempos y cómo van a ir progresando las cosas? Dice que se va a levantar el anticristo, que se va a oponer contra todo lo que se llame Dios. Escuchá esto, porque es brutal. Nosotros pensamos en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, nuestro Señor, el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en eso, pero todo lo que sea objeto de culto va a ser desplazado y va a ser atacado por este último monarca que se va a levantar. Va a ser el más laico de todos los reyes que van a regir desde un imperio en todos los tiempos. Si alguien escucha algo sobre izquierda o derecha, está en su derecho, pero yo no escucho nada de eso en el pasaje. Habla de un sistema mundial que está amasando esto al que llama el misterio de la rebelión, que va a producir la espiritualidad previa a que surja este individuo. De pasada, en mi país, los grandes progresos del laicismo fueron impulsados por gobiernos conservadores. No voy a entrar en muchos detalles, pero la generación del 80, Perón, gobiernos radicales, el Partido Autonomista Nacional, todos gobiernos de derecha, conservadores, fueron los que impusieron la laicización del espacio donde se dirimen las grandes decisiones. Parlamento, leyes, poder. Las leyes de matrimonio gay, las leyes de divorcio vincular. Todas estas leyes que además son impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones anti-Estado. E impulsadas también por George Soros, un individuo que culturalmente es parte de la progresía, pero que en lo político es sumamente de derecha. Este es el espíritu que tiene que ir progresando por un lado o por el otro, o por ambos, como está sucediendo en mi Argentina, donde no tenemos opción. Los pro vida, los pro valores, los pro familia, no tenemos a quién votar en mi Argentina. ¿Cuántos somos en Argentina los cristianos? Y no menos de 5 millones, probablemente entre 5 y 10 millones, de una población que rumbea ya a 50 millones de habitantes. Somos ese número, pero no tenemos candidatos que nos representen. ¿Por qué es esto? Porque los que tienen la sartén nacida por el mango son los que están impulsando estas cosas que te decimos. El espíritu del anticristo, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, retomamos lo que dice, es el espíritu de rebelión, el espíritu de anomos, del que no tiene ley, del que no reconoce ninguna ley que lo rija, sino que hace lo que se le viene en gana. Ese espíritu no tiene banderías. Ese espíritu deslegitima toda autoridad que no sea la de él. Bajo cualquier forma, cualquier tipo de autoridad, preguntale a un maestro, ¿cuándo era más fácil ejercer la autoridad en el aula, si antes o ahora? Preguntale a cualquier padre si era antes más fácil criar a los hijos en sujeción o ahora. Preguntale a cualquier gerente de supermercado, a cualquier líder, no sé, de un banco, cualquier intendente, cualquier gobernador o cualquier juez. ¿Cuándo fue más fácil ejercer decisiones de autoridad como autoridad, si antes o ahora? Y por último, y esto es una pregunta que nos toca de cerca también a los cristianos, que nos cuenten los pastores de iglesia si alguna vez fue más insalubre que ahora tomar decisiones
al frente de un rebaño. Creo que es una realidad absolutamente indiscutida que el poder bajo todas sus formas está siendo erosionado. Es un proceso colectivo, es un proceso espiritual, moral, cultural, que no tiene banderías, abarca a todo el conjunto de la raza humana, en especial en Occidente. Digo, para que hagamos un zoom de apertura, en este caso, ¿no? Hacia gran angular, y contemplemos las cosas desde donde las ve Dios. Esto que viene va a ser terrorífico, va a ser terrible. Y ya estamos viendo las señales de este espíritu disolvente y destructivo en tantos ámbitos de la vida humana, mucho más allá y muy por encima y mucho más hondo que la mezquina política que nos presentan los medios de comunicación. Así llegamos al final de nuestro programa Noticias del Futuro, Panorama Profético. Un gran saludo a todos los que están del otro lado siguiéndonos y también a los que van a seguir reproduciendo este video que va a quedar subido en nuestro canal, Apocalipsis Explicado por Guillermo Álamo. Bueno, Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado. Vamos a ver si le podemos dar continuidad de nuevo a este ciclo, aunque sea desde mi casa, para poder charlar con ustedes estas noticias que nosotros entendemos que hacen avanzar, eso que nosotros llamamos la agenda de Dios, el cronograma de Dios que va a hacer realidad un día su gobierno sobre la tierra. Eso esperamos los cristianos con todo el corazón, y eso es lo que esperaba la iglesia primitiva. No decía como alguno, no, Señor, no vengas, que tenemos muchas cosas para hacer, espérate, no, decían, Maranata, ven, Señor Jesús, y el Espíritu de la iglesia dicen, ven, que venga el Señor pronto, ese es nuestro anhelo. Bendiciones y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado.